Así que agradezco también al Señor por eso. Bien, me ha tocado, por la gracia del Señor, la responsabilidad de predicar la palabra de Dios el día de hoy. Y quiero comenzar diciendo lo siguiente. En el 2010, si ustedes bien recuerdan, el presidente o expresidente, porque ya ha fallecido hace varios años, el expresidente Hugo Chávez de la Nación de Venezuela, en 2010, en cadena nacional y saliendo al extranjero, maldijo públicamente a la nación de Israel. En un momento más voy a decir sus palabras textuales. En ese momento, cuando Hugo Chávez emitió estas palabras de maldición para con la nación de Israel, si mal no recuerdo, yo estaba viendo eso en vivo. Y cuando dijo eso, yo dije, algo así fue mi expresión. Como decimos en Chile, se metió en la pata de los caballos. Esto sucedió el 2010. Él dijo textualmente esto, abro comillas. Aprovecho para condenar de nuevo, desde el fondo de mi alma y de mis vísceras o entrañas, al Estado de Israel. Maldito seas, Estado de Israel, maldito sea, terroristas y asesinos, y viva el pueblo palestino. Eso dijo Hugo Chávez. Lo voy a repetir. Dice así: aprovecho para condenar de nuevo, desde el fondo de mi alma y de mis vísceras, al Estado de Israel. Maldito seas, Estado de Israel, maldito sea, terroristas y asesinos, y viva el pueblo palestino. Muy poco tiempo después, súbitamente, Hugo Chávez contrae cáncer, queda calvo y en el 2013 muere. ¿Será casualidad que Hugo Chávez contrajo, muere súbitamente cáncer y que algunos años después de la maldición que emitió hacia Israel haya muerto? Algunos dicen que el fracaso de la nación de Venezuela son las políticas ideologizadas en pro del comunismo que se han aplicado ahí. Y si bien es cierto, gran parte de eso es verdad. No obstante, yo creo que lo que llevó a Venezuela y está llevando a Venezuela en un camino terrorífico en cuanto a lo económico, lo político, etcétera, etcétera, es porque uno de sus presidentes maldijo a la nación de Israel. De hecho, algún tiempo después fue una comitiva de la nación de Venezuela a pedir perdón oficial a algunos rabinos a Israel para que se les levante la maldición. Pero la verdad es que no hay rabino, por importante que sea, que pueda levantar la maldición cuando es Dios quien dijo, básicamente, quien maldijera a Abraham sería maldecido. ¿Ya? ¿Por qué comienzo con esta historia? O esta situación particular que le sucedió a Hugo Chávez. Porque quiero que retengan en su mente que Dios juzgará a las naciones gentiles en base a la relación que estas naciones gentiles tengan para con Israel. Ese es un elemento muy importante. ¿Ya? Quiero que me acompañe antes de entrar al texto propiamente tal, la primera a los Corintios. Primera a los Corintios, versículo 32. Primera a los Corintios, versículo 32. Capítulo 10, versículo 32. Primera a los Corintios, capítulo 10, versículo 32. Dice así en el nombre de Jesús: no seáis tropiezo ni a judíos,
ni a gentiles, ni a la iglesia de Dios. Tomen asiento. Si todavía no leemos la narrativa en la cual se va a centrar el mensaje de hoy. Quiero que entendamos que la parte profética que está registrada en la Biblia fluye a través de 3 torrentes proféticos. La profecía bíblica fluye a través de 3 torrentes proféticos. A través de lo que la Biblia dice con respecto a las naciones gentiles, a través de lo que la Biblia dice con respecto a la nación de Israel y a través de lo que la Biblia dice con respecto a la iglesia. Cuando miramos a la humanidad, la Biblia categoriza a la humanidad en estos 3 torrentes proféticos: gentiles, judíos o Israel y la iglesia propiamente tal. Eso está claramente registrado en la Biblia. No obstante, la gracia está en seguir viendo estos torrentes proféticos cuando se entremezclan a través de la revelación progresiva y cómo se entremezclan con las demás doctrinas que la Biblia registra. ¿Ya? Esto yo lo aprendí en el 2005-2006, básicamente del doctor John Balfour, al leer su literatura profética. Entonces, desde ahí me he dado cuenta que Dios juzgará a las naciones gentiles en base a la relación que estas naciones gentiles van a tener con Israel. Ahora, el mensaje de hoy se va a centrar en el libro de Mateo, en el capítulo 25, versículo del 31 al 46. Vamos a terminar el capítulo 25. Y de paso, aprovecho de decir que estamos terminando una serie de sermones que comencé hace mucho tiempo atrás. Así que hoy es el último sermón de esta serie que comenzamos. Mantenga la narrativa ahí, busque la narrativa en la Biblia, pero todavía no voy a dar lectura. ¿Qué es lo que la Biblia relata y revela en estos versículos? Retenga. La Biblia en esta narrativa nos muestra el juicio que Jesucristo aplicará a las naciones gentiles en el contexto de su segunda venida. Repito, lo que vamos a ver hoy, todo lo que vamos a hablar y lo que vamos a predicar, retenga esto. Esta narrativa nos muestra cómo Jesucristo aplicará un juicio a las naciones gentiles en el contexto de su segunda venida en relación a cómo estos gentiles se han comportado con respecto a la nación de Israel en el contexto de la tribulación escatológica. Técnicamente lo que vamos a ver hoy es el juicio a los gentiles. Este sermón lo he titulado Ovejas y cabritos en juicio. Ovejas y cabritos en juicio. Dicho eso, ahora voy a dar lectura a la narrativa en la cual me centraré en este sermón. Doy lectura en el nombre de Jesús. Dice así, Mateo capítulo 25, versículos del 31 al 46. Cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria y todos los santos ángeles con él, entonces se sentará en su trono de gloria. Y serán reunidas delante de él todas las naciones, y apartará los unos de los otros, como aparta el pastor las ovejas de los cabritos. Y pondrá las ovejas a su derecha y los cabritos a su izquierda. Entonces el rey dirá a los de su derecha: venid benditos de mi Padre, heredad el reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. Porque tuve hambre y me disteis de comer, tuve sed y me disteis de beber,
Fui forastero y me recogisteis. Estuve desnudo y me cubristeis. Enfermo y me visitasteis. En la cárcel y venisteis a mí. Entonces los justos le responderán diciendo: Señor, ¿y cuándo te vimos hambriento y te sustentamos? ¿O sediento y te dimos de beber? ¿Y cuándo te vimos forastero y te recogimos? ¿O desnudo y te cubrimos? ¿O cuándo te vimos enfermo en la cárcel y vinimos a ti? Y respondiendo el rey les dirá: de cierto os digo que cuanto lo hicisteis a uno de estos mis hermanos más pequeño, a mí lo hicisteis. Entonces dirá también a los de la izquierda: apartaos de mí, malditos, al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles, porque tuve hambre y no me disteis de comer, tuve sed y no me disteis de beber, fui forastero y me recogisteis, fui forastero y no me recogisteis, estuve desnudo y no me cubristeis, enfermo y en la cárcel y no me visitasteis. Entonces también ellos le responderán diciendo: Señor, ¿cuándo te vimos hambriento, sediento, forastero, desnudo, enfermo o en la cárcel y no te servimos? Entonces responderá diciendo: de cierto os digo que en cuanto no lo hicisteis a uno de estos más pequeños, tampoco a mí lo hicisteis. E irán estos al castigo eterno y los justos a la vida eterna. Tomad vuestros asientos. Si bien es cierto, es bastante extensa la narrativa y por ende es casi obvio que van a quedar algunos cabos sueltos. No obstante, vamos a tratar de explicar el corazón del sermón. Vamos a centrarnos en 5 puntos importantes. Retenga ahora. Punto número 1, el contexto del juicio. Eso lo vamos a ver en el capítulo 25, versículo 31. Punto número 2, la división del juicio, desde los versículos 32 al 33. Punto número 3, las ovejas del juicio, desde el versículo 34 al 40. Y punto número 4, los cabritos del juicio, desde el versículo 41 al 45. Y el punto 5 y final, la sentencia del juicio, versículo 46. Esa es la estructura básicamente de lo que vamos a ver el día de hoy. Obviamente hay sus puntos dentro de los puntos. Es interesante que ayer, cuando estuvimos celebrando anticipadamente el cumpleaños de nuestro hermano Erwin allá en ese maravilloso ambiente paradisíaco, el hijo del pastor Rodrigo Santiago, mientras se faenaba el cordero, la víctima, Santiago le decía que ese cordero era una cabra. No sé si ustedes recuerdan. Y ahí se le dijo: no, es un cordero o una oveja, lo que sea. Pero sin embargo, Santiago seguía diciendo, pasaba un momento y decía que era una cabra. O sea, yo concluyo que Santiago, un niño pequeño del pastor Rodrigo, tenía una seria confusión entre que si era oveja, cordero o cabra. Nosotros vamos a ver en este mensaje que, aunque Santiago tenía esa confusión, el Señor Jesucristo no tiene esa confusión. Él sabe muy bien qué es una cabra y qué es un cordero, qué es un cabrito o qué es una oveja. Eso lo uso como ilustración y contraste. El Señor, en su omnisciencia, sabe muy bien cuáles son los cabritos y cuáles son las ovejas. Antes de entrar a detallar la narrativa propiamente tal, también quiero que entendamos que en este fluir profético con respecto a la iglesia, con respecto a Israel y con respecto a los gentiles, el Señor divide o categoriza al mundo gentil en dos: en ovejas y en cabritos. Este juicio no tiene nada que ver con la iglesia propiamente tal. Cuando uno ve y estudia la Biblia, ve que la Biblia revela 7 juicios, 7 grandes juicios. Tenemos, por ejemplo, el juicio del pecado, que se llevó a cabo en la cruz. Tenemos el juicio sobre Satanás.
Tenemos también el tribunal de Cristo. Tenemos, una vez que Jesucristo venga en su segunda venida, al final de la tribulación escatológica, se van a manifestar dos juicios: el juicio sobre Israel y el juicio sobre los gentiles, sobre el cual vamos a predicar hoy. También después tenemos el juicio sobre los ángeles y el juicio del gran trono blanco, o juicio final. ¿Ya? Algunos teólogos que se adhieren a sistemas como la teología del pacto creen que lo que se relata en este capítulo 25, lo del 31 al 16, ellos creen que se está hablando del juicio final, del gran trono blanco. No obstante, desde la perspectiva y exégesis dispensacionalista, aquí se está hablando de un juicio que se llevará a cabo una vez que el Señor venga en su segunda venida, entre los 75 días que se darán entre el término oficial de la tribulación escatológica y el inicio oficial del milenio. En ese espacio se van a llevar a cabo dos juicios: el juicio sobre Israel y el juicio sobre los gentiles. ¿Ya? Una vez que el Señor Jesucristo venga. Entonces, a la luz de esto, entramos al primer punto, que es el contexto de este juicio. El contexto de este juicio es, obviamente, la venida de Jesucristo. Y dice el versículo 31, aquí vamos a ver tres cosas. Vamos a ver la llegada del juez, la compañía del juez y el sentarse del juez. Tres puntos vamos a ver en este primer punto: la llegada del juez, la compañía del juez y el sentarse del juez. Vamos al versículo 31, que dice: cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria. Cuando el Rey llegue en su segunda venida, cuando el juez entre en su segunda venida, esto comienza a dar el contexto en el cual se ha de iniciar este juicio sobre los gentiles. Yo me acuerdo que cuando estaba estudiando asistencia jurídica, en una ocasión me trajeron a la Corte de Apelación acá en Valdivia. Entramos, nos sentamos atrás con todos mis compañeros y todavía no comenzaba la audiencia propiamente tal. Estaban los dos abogados que defendían las ambas partes. Sin embargo, adelante, donde estaban los asientos, todavía no entraban los jueces. Entonces esperamos un momento y de repente empezaron a entrar los jueces. Empezaron a entrar los jueces, eso significa que la audiencia estaba a punto de comenzar. Y cuando entran los jueces, a nivel de sensación, aún en el aspecto humano, en una corte humana, se siente algo como van entrando los jueces. Entonces, analógicamente es algo así. Cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria. Cuando Él venga y se manifieste en su segunda venida y venga, entonces comienza el contexto inmediato del juicio de los gentiles. También se practica el juicio sobre Israel, pero no es de lo que estamos hablando ahora. El juicio de los gentiles. Entonces ahí tenemos la llegada del juez, el rey juez, el juez rey. Pero este juez no viene solo, viene acompañado. El texto dice: y todos los santos ángeles con él. O sea, el despliegue de gloria será extraordinario. Aquellos que hemos estudiado la segunda venida de Jesucristo, Jesucristo es acompañado por terremotos cósmicos. Hace poco ustedes vivieron alguna tormenta eléctrica acá. Bueno, esa tormenta eléctrica lo más probable es que parezca un niño en pañales ante la gloria que se ha de manifestar en la segunda venida de Jesucristo. Y viene acompañado, como dije, con un despliegue de ángeles guerreros, ángeles luminosos. Entonces, este juez no viene solo, viene acompañado con ángeles. Y cuando llega, ¿qué es lo que hace? El texto bíblico dice: entonces se sentará en su trono de gloria. Este trono está en Israel. Este es el trono de David. Jesucristo, como heredero al trono de David, viene y se sienta en su trono de gloria. Este es un buen punto para esgrimir y argumentar de que el trono de David está en la tierra y no en el cielo. Porque el texto claramente dice: cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria.
y todos los santos ángeles con él. Entonces se sentará en su trono de gloria. La palabra gloria se menciona 2 veces en este versículo. Eso significa que aquí hay un énfasis en este punto. El rey viene, todo el mundo queda extasiado. Y no solo viene acompañado de ángeles. Y no solo viene acompañado de ángeles, sino que aquí hay un énfasis importante. Se sienta en su trono. Y todos sabemos que cuando un rey o un juez se sienta en su trono, el reinado comienza o comienza la audiencia. ¿Sí o no? Entonces ahí pasamos al segundo punto, la división del juicio. Y ahí vamos a ver 3 cosas. La reunión de los gentiles, la separación de los gentiles, el lugar de los gentiles. En el versículo 32 dice, y serán reunidas delante de él todas las naciones. En realidad todas las naciones no van a ser reunidas, porque a la luz de este contexto, son los gentiles que estén en el periodo de la segunda venida de Jesucristo, que van a ser reunidos y reunidas delante del rey. Los gentiles que han fallecido no van a resucitar en ese momento. Son los gentiles que estén vivos en ese contexto que serán reunidos delante del rey. Imagínense la tremenda reunión. No van a ser israelitas, ni va a ser la iglesia. Van a ser los gentiles que estén vivos en ese momento, es decir, los gentiles que hayan sobrevivido a los 7 años de tribulación escatológica. Porque cuando dice el texto, y serán reunidas delante de él todas las naciones, ese todas no significa todas, sino que significa todas en ese contexto de los gentiles que estén vivos. ¿Me sigue? Será una reunión extraordinaria. Se imagina el rey sentado en el trono, ángeles adornando la gloria de ese trono, el rey sentado y los gentiles reunidos delante de él. Ese énfasis es importante. Y serán reunidas delante de él todas las naciones. Y serán, porque no es un hecho de que simplemente sean reunidas. Porque nosotros sabemos que en los estadios actualmente se reúne mucha gente. Incluso el candidato Boric, cuando da sus discursos en pro de sus volteretas, se reúne mucha gente. Sin embargo, esta reunión gentil, lo que hace singular a esta reunión, que se reunirán delante de él, delante del Rey de Gloria. Y serán reunidas delante de él todas las naciones. Y aquí viene el segundo subpunto, y apartará a los unos de los otros, como aparta el pastor las ovejas de los cabritos. La separación de los gentiles. Toda esta multitud que está reunida delante de él, el Señor los separa. Él sabe muy bien quién es cabrito y quién es oveja. Aparentemente, de un punto de vista visual, no se sabe. Simplemente son gentiles. Sin embargo, el criterio jurídico de este juez que aplica en este momento los separa entre cabritos y ovejas. Y apartará a los unos de los otros. Aquí hay una analogía, como aparta el pastor las ovejas de los cabritos. Aquí vemos que el Señor no va a tener la confusión que manifestó Santiago. Tiene criterios claros. Y dice, y pondrá las ovejas a su derecha y los cabritos a su izquierda. Ese es el lugar en el cual pondrá a cada uno de ellos. Mire acá, las ovejas a su derecha y los cabritos a su izquierda. Por ahí andan algunos fanáticos de la derecha que piensan que esta cuestión de derecha e izquierda se refiere a algo ideológico.
No, eso es demasiado fanatismo. Aquí está hablando que pone a las ovejas a la derecha en un sentido geográfico, espacial, no en un sentido ideológico, porque nadie va a ser salvo porque pertenezca a las ideas de la derecha, que quede claro. Nadie va a ser salvo porque vote por Kast, que quede claro. Menos si vota por Boric. Digo yo. Ahora, el punto es que a las ovejas las pone a su derecha y a los cabritos a la izquierda. Por lo general, aquellos que creen que este juicio se trata de la iglesia, creen que la iglesia son las ovejas que están a la derecha. Y los que no son ovejas, los cabritos, que no son iglesia. Pero en realidad, este juicio no está hablando de la iglesia de Jesucristo. A no ser que usted crea que la iglesia pasa por la gran tribulación. Ahí sí calzaría teológicamente, entre comillas, pero no exegéticamente. Entonces, en el segundo punto vimos la división del juicio, la reunión de los gentiles, la separación de los gentiles y en el lugar que se puso a cada cual en esta separación. Es un juicio, es una audiencia. Se está llevando a cabo. Tercer punto, las ovejas del juicio. Ahora vamos a centralizarnos en uno de estos grupos, en las ovejas, en aquellos que están a su derecha. Y ahí vamos a ver la bendición de las ovejas, las obras de las ovejas, la inconsciencia de las ovejas y la concientización del Señor. ¿Ya? Leamos el versículo 34 que dice: entonces el rey dirá a los de su derecha: venid benditos de mi Padre. Mire, venid benditos de mi Padre. Estas ovejas son benditas, gozan de la bendición del Padre, son benditas del Padre, porque el juez aquí es Jesucristo, porque el Padre ha dado todo el juicio al Hijo. Entonces, estas ovejas, venid benditos de mi Padre, dice, heredad el reino preparado para vosotros. Estas ovejas tienen una herencia. ¿En qué consiste la bendición de estas ovejas? Es que tienen una herencia. Una herencia, y una herencia, cuando alguien es heredero a algo, eso es gratuito. Fuiste heredero. Pero lo importante es que de esta herencia, según el versículo 34, dice, entonces el rey dirá a los de su derecha, venid benditos de mi Padre, dice, heredad el reino, heredad del milenio, en otras palabras, a la luz del contexto, heredad del reino preparado para vosotros, esto es importante, desde la fundación del mundo. O sea, estas ovejas, es importante aclarar que son salvas por gracia y heredan el reino milenario por gracia, porque ya desde la fundación del mundo estaban predestinadas para ello. Hay gentiles que no son iglesia y que también están predestinados para el reino de Dios, que son benditos del Padre. El versículo 34 es claro. Entonces el rey dirá a los de su derecha, venid benditos de mi Padre, heredad el reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. Es interesante que estos gentiles no son convertidos en ovejas en el momento del juicio, sino que ya llegaron siendo ovejas. Obviamente fueron salvos en algún momento en el contexto de la tribulación, eso lo vamos a ver. Dios los salvó por su gracia. Y que su salvación se evidenció por sus obras, eso también lo vamos a ver. No por sus obras, sino la evidencia de su salvación. Entonces, vemos
que estas ovejas del juicio o en el juicio son bendición, son benditas del Padre. Pero también en el versículo 35 y 36, versículo 35 y 36 dice, porque tuve hambre y me disteis de comer. Tuve sed, dice, contemos, porque tuve hambre, 1, y me disteis de comer. Tuve sed y me disteis de beber, 2. Fui forastero y me recogisteis. Estuve desnudo y me cubristeis. Enfermo y me visitasteis. En la cárcel me viniste a mí. 6 características. Esto se refiere a los gentiles en el contexto de la segunda venida. Los gentiles, el Señor le evidencia sus obras. ¿En qué momento estos gentiles manifestaron sus obras? ¿Y en qué situación y en relación a qué? Mire, es interesante, el 34 dice, porque tuve hambre y me disteis de comer. O sea, estos gentiles vieron a cierto grupo de personas que tenían hambre y le dieron de comer. Podríamos poner algunos ejemplos hipotéticos. Alguien pasó a pedir pan a su casa y ellos dieron de comer. O salieron a repartir a los hambrientos. ¿Habrán sido teólogos de la liberación? Digo yo. ¿O habrán tenido o abrazaron fuertemente la acción social o la justicia social, la llamada justicia social? Porque tuve hambre y me disteis de comer. Tuve sed y me disteis de beber. Fui forastero y me recogisteis. ¿No habrán sido seguidores de Boris? Estos personajes porque quieren que la gente venga nomás y entre a Chile y todo bien. Son preguntas que yo hago. Fui forastero y me recogisteis. Estuve desnudo y me cubristeis. Regalaron ropa. Un tremendo despliegue de acción social. Enfermo y me visitasteis. Salían a ver los enfermos. En la cárcel y viniste a mí. No estará el pastor Rodrigo por ahí porque él visita siempre la cárcel. El ministerio carcelario, diría alguien. Por ahí he visto en las redes sociales que algunos ponen estos versículos para decir que hay que visitar las cárceles. Pero en realidad esto no se trata de la iglesia. Esto no se trata de la iglesia, se trata de los gentiles. La iglesia fue arrebatada 7 años antes. Con eso yo no estoy diciendo que estas acciones sean malas, ojo. ¿Eh? Lo que yo estoy tratando de que entendamos, que pongamos cada cosa en el casillero que corresponde. Las obras de estas ovejas. Mire, aquí hay un punto, la inconsciencia de las ovejas. Leamos el versículo 37. Entonces los justos le responderán diciendo, Señor, ¿cuándo te vimos hambriento y te sustentamos? ¿O sediento y te dimos de beber? ¿Y cuándo te vimos forastero y te recogimos? ¿O desnudo y te cubrimos? ¿O cuándo te vimos enfermo o en la cárcel y vinimos a ti? Este punto es muy importante. Porque a pesar que estas ovejas gentiles hicieron estas obras que son buenas, ellos no estaban conscientes cuando las hicieron. O sea, obviamente se acordaron que habían hecho esas obras, pero ellos decían, pero ¿en qué momento te lo hicimos a ti, Señor? Estas ovejas sabían que habían hecho estas obras a otras personas, eso lo sabían. Pero lo que le parecía extraño era, ¿pero en qué momento te las hicimos a ti, Señor? Entonces el Señor
la concientización del Señor los hace conscientes cuando hicieron estas obras. Y eso lo vemos en el versículo 40, y dice: y respondiendo el rey les dirá, de cierto os digo, que en cuanto lo hicisteis a uno de estos mis hermanos, esa palabra es importante, esta frase es importante, a uno de estos mis hermanos. ¿Quiénes son ellos? Más pequeños, a mí lo hicisteis. Todos sabemos que en el contexto de la gran tribulación, la teología reemplacista hará su pega persiguiendo a los judíos, poniendo la base ideológica detrás de aquellos que han de sentirse legitimados persiguiendo a la nación de Israel. Y particularmente en los últimos 3 años y medio se va a desplegar una persecución y un antisemitismo contra Israel de manera extraordinaria, que aún lo que hizo Adolf Hitler quedará pequeño. Los campos de concentración nazi quedarán pequeños ante la persecución que se llevará a cabo contra Israel. Es decir, cuando la abominación desoladora se manifieste a la mitad de los 3 años de la gran tribulación, ahí hay que huir. Los judíos deben huir. Ese mensaje lo predicamos tiempo atrás. En ese contexto de persecución, los israelitas, valga la redundancia, saldrán corriendo. Pero van a haber algunos gentiles que en ese contexto de persecución prestarán ayuda a los judíos, dándole un vaso de agua. Dentro del contexto de la persecución, prestándole por alguna noche un lecho donde recostarse, prestándole ropa, todas estas obras. Y estos gentiles van a hacer estas obras en favor de los judíos, que son los hermanos pequeños de Jesús, porque Jesús es judío desde el punto de vista humano. No porque tengan una ideología de la justicia social o sean fanáticos de la acción social, sino que en un contexto de persecución simplemente van a tender la mano a los judíos. Porque el anticristo y su maquinaria perseguirá a los judíos, pero van a haber gentiles que prestarán ayuda a los judíos. Para los gentiles simplemente va a ser que van a estar prestando ayuda, pero esa ayuda manifestará la fe que hay en el corazón. Esa obra será la evidencia de que estos gentiles creen en el Dios verdadero. Y el Señor les dice en el versículo 40, y respondiendo el rey les dirá, de cierto os digo que en cuanto lo hicisteis a uno de estos mis hermanos más pequeños, es decir, los judíos, a mí lo hicisteis. No nos olvidemos que el juicio sobre Israel acaba de acontecer también, porque el juicio sobre los judíos es antes que el juicio de los gentiles, pero todo es en el contexto de la segunda venida de Cristo. ¿Qué gozo van a sentir estos gentiles? Porque el Señor les dirá, y respondiendo el rey les dirá, de cierto os digo que en cuanto lo hicisteis a uno de estos mis hermanos más pequeño, a mí lo hicisteis. Eso es glorioso. Eso le dice a los que están a su derecha. No se los dice porque los que estén a su derecha crean en un estado pequeño o limitado, porque practiquen el liberalismo político, o porque crean en una sociedad moralmente correcta pero de manera externa. No. Porque a través de sus obras manifestaron lo que había en su corazón, la salvación por gracia, únicamente. Pasamos al punto 4, los cabritos del juicio, y nos enfocamos a la multitud que está al lado de la izquierda.
En este punto vamos a ver la maldición de los cabritos, las obras de los cabritos, la inconsciencia de los cabritos, la concientización del Señor. Así como las ovejas eran benditas del Padre, los cabritos eran malditos. Contraste. El versículo 41 dice: entonces dirá también a los de la izquierda: apartaos de mí, malditos, al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles. Hay una maldición sobre los gentiles que son cabritos en ese contexto de la segunda venida. Serán echados al infierno. Pero el infierno no fue creado para ellos, sino que el infierno fue creado para el diablo y sus ángeles. Así que estos cabritos que están posicionados a la izquierda del rey juez no están predestinados para el infierno. Las ovejas sí están predestinadas para el reino, pero estos cabritos no están predestinados para el infierno. Aquí hay una lógica asimétrica. No están predestinados de manera positiva para ir al infierno. No van al infierno por no haber sido elegidos. Si bien es cierto, las ovejas son elegidas, pero los cabritos no fueron elegidos para condenación. La Biblia guarda silencio y aclara que este lugar del infierno eterno fue preparado para el diablo y sus ángeles. El versículo 42 y 43 dice, el 42 dice: porque tuve hambre y no me disteis de comer. O sea, todo lo contrario a las ovejas. Tuve sed y no me disteis de beber. Fui forastero y no me recogisteis. Estuve desnudo y no me cubristeis. Enfermo y en la cárcel y no me visitasteis. En el mismo contexto de que el anticristo y la maquinaria del anticristo está persiguiendo al mundo judío, van a haber algunos que van a ayudar a los judíos perseguidos, algunos gentiles que van a ayudar a algunos judíos perseguidos, y van a haber otros gentiles que no van a ayudar a los judíos. No les van a dar agua, no les van a dar alimento, no les van a dar ropa, no van a visitar a los judíos que estén encarcelados, por ejemplo. Y con esto también han de evidenciar a través de sus obras su no fe en su corazón. Y seguramente más de algún gentil va a denunciar a algún judío. Ahí está escondido. Va a querer congraciarse con el proyecto del anticristo. El Señor, estos cabritos en el versículo 44, mire, dice: entonces también ellos le responderán diciendo: ¿cuándo te vimos hambriento, sediento, forastero y desnudo, enfermo o en la cárcel y no te servimos? Estos tampoco están conscientes. O sea, estos gentiles que son cabritos y que están a la izquierda del juez, obviamente se acuerdan de que no ayudaron a los judíos, ¿se acuerdan? Pero ellos no relacionan que con los judíos era como ayudar a Jesús o negarle cosas a Jesús, que son los hermanos menores de Jesús. Dice: entonces también ellos le responderán diciendo: Señor, ¿cuándo te vimos hambriento, sediento, forastero y desnudo, enfermo o en la cárcel y no te servimos? No están conscientes de que al negar ayuda a los judíos están negando ayuda a Jesús. Y lo curioso de esto, que aún ellos le dicen: Señor, ¿cuán grande será el despliegue de gloria y de terror
delante de ese juicio, que aún ellos le dirán, Señor. El Señor los hace consciente en el versículo 45 y dice, entonces les responderá diciendo, de cierto os digo que en cuanto no lo hicisteis a uno de estos más pequeños, tampoco a mí lo hicisteis. ¿Se acuerda de la ilustración que conté al comienzo de Hugo Chávez? Cuidado con meterse con Israel. Y con eso yo no estoy diciendo que Israel sea inmaculado. Cuando yo digo que cuidado cuando los gentiles se meten con Israel, lo que estoy diciendo, cuidado con que te metas con el pueblo elegido. Porque si tú te metes con Israel, esto tiene implicancias religiosas, políticas y económicas. Y espirituales. Entonces le responderá diciendo, de cierto os digo que en cuanto no lo hicisteis a uno de estos más pequeños, tampoco a mí lo hicisteis. De ahí pasamos al último punto, la sentencia del juez. Versículo 46. Y ahí podemos ver el castigo de los cabritos y la herencia de las ovejas. Dice, e irán estos, es decir, los que están a la izquierda, los cabritos, al castigo eterno. E irán estos al infierno, el castigo eterno. Y los justos, es decir, las ovejas que están a la derecha, a la vida eterna, que en este contexto significa el milenio, porque los que entran al milenio tendrán vida eterna. Esta narrativa nos muestra el juicio que Jesucristo aplicará a los gentiles en el contexto de su segunda venida, teniendo como criterio la relación que los gentiles tendrán con el pueblo de Israel en la tribulación escatológica. Nosotros que somos la iglesia de Jesucristo, ¿qué principios para aplicar a nivel individual, a nivel familiar, a nivel de iglesia local o a nivel del gobierno civil podemos extraer de esta narrativa y de esta explicación y de este juicio que se llevará en el horizonte profético? Orar, por ejemplo, por la nación de Israel. Oremos por la nación de Israel. Porque llegará un día, acompáñenme a Romanos capítulo 11, aunque entiendo que siempre en este punto los pactales empiezan a tiritar. Romanos capítulo 11, versículo 25. Dice así, Romanos 11, 25. Porque no quiero, hermanos, que ignoréis este misterio, para que no seáis arrogantes en cuanto a vosotros mismos, que ha acontecido a Israel endurecimiento en parte, hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles, y luego todo Israel será salvo. Como está escrito, vendrá de Sión el libertador, que apartará de Jacob la impiedad, y este será mi pacto con ellos cuando yo quite sus pecados. Así que en cuanto al evangelio son enemigos por causa de vosotros, pero en cuanto a la elección son amados por causa de los padres, porque irrevocables son los dones y el llamamiento de Dios. Los gentiles tienen que tener muy claro esto para con Israel, pero también nosotros como iglesia no creamos que Dios ha desechado a Israel, no nos burlemos de Israel, no discriminemos a los israelitas, porque si no,
eso va a significar que somos arrogantes, y por eso que la teología del reemplazo es una teología arrogante, altiva, de pecho hinchado. Yo no estoy hablando de algún hermano que se adhiera a esta teología propiamente tal, aunque tiene que revisar su teología. Yo estoy hablando a la estrategia satánica que ha esgrimido esta teología a través de la historia. Vimos que en 1 Corintios 10:32 dice: no seáis tropiezo ni a judíos, ni a gentiles, ni a la iglesia de Dios. Le digo a los gentiles, es decir, los que no son iglesia actualmente y que se manifestarán en el contexto de la segunda venida, ayuden a los israelitas. Le digo a la iglesia, oremos por los israelitas. Adecuemos nuestra teología para que honre el llamamiento irrevocable que Dios tiene para con Israel. Para que no nos convirtamos en una iglesia arrogante. Romanos 11 dice: digo pues, ¿han tropezado los de Israel para que cayesen? En ninguna manera, pero por su transgresión vino la salvación a los gentiles para provocarles a celo. Y si su transgresión es la riqueza del mundo y su defección la riqueza de los gentiles, ¿cuánto más su plena restauración? Se lo voy a decir con palabras coloquiales. Si cuando los israelitas actuaron de manera penca, bendijeron al mundo, imagínense cuando actúen bien. Esto es extraordinario. Porque a vosotros hablo, gentiles, por cuanto yo soy apóstolo a los gentiles, honro mi ministerio. Por si en alguna manera pueda provocar a celo a los de mi sangre y hacer salvo a algunos de ellos. Porque si su exclusión es la reconciliación del mundo, ¿qué será su admisión sino vida de entre los muertos? Y si las primicias son santas, también lo es la masa restante. Y si la raíz es santa, también lo son las ramas. Etcétera, etcétera. El juicio que Dios aplicará a los gentiles debe ministrar a la iglesia aún en retrospectiva al día de hoy. Oremos por los judíos. Y oremos para que los demás gentiles no caigan en la práctica que cayó Hugo Chávez. Y termino con Génesis capítulo 12. Génesis capítulo 12. Dice así: pero Jehová había dicho a Abraham: vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré, y haré de ti una nación grande y te bendeciré y engrandeceré tu nombre y serás bendición. Mire el versículo 3. Bendeciré a los que te bendijeren y a los que te maldijeren, maldeciré. ¿Qué es lo que hizo Hugo Chávez? Dijo, abro comillas, aprovecho para condenar de nuevo desde el fondo de mi alma y de mis vísceras al Estado de Israel. Maldito seas, Estado de Israel, maldito sea, terroristas y asesinos, y viva el pueblo palestino. Cierro comillas. Poco tiempo después, cáncer, 2013 muere. Rompió una de las cláusulas del pacto abrámico. Con nuestro Dios no se juega. Dios es Dios de pacto. Y eso la Biblia lo revela antes de la canción Dios de Pacto de Marcos Witt. Dios es Dios de pacto, pero Dios de pacto bíblico.
Esa es la diferencia. Pacto abrámico, pacto davídico, pacto de la tierra, nuevo pacto. Hermano, yo he notado una cosa en mi peregrinaje de cristiano. Que cuando tú le das importancia a las palabras, a ver, todos hemos fallado a nuestra palabra en algún momento o en algún grado, ¿ya? Eso estamos claros porque no somos ángeles, todavía no estamos glorificados. Sin embargo, yo he notado lo siguiente, que a una persona de palabra, pero palabra en todo sentido y en todas las dimensiones, solamente le pueden suceder dos cosas. Hay gente que va a querer estar con ellos porque son confiables, o esa persona para el resto se va a convertir en una persona insoportable. Porque cuando hay una persona de palabra, es difícil convivir con ella, porque toma en serio todo lo que digo. Y como yo fallo lo que digo, entonces la relación se vuelve complicada. Y ya más rato a las 5 te llamo. No me llamó. ¿Por qué no me llamó? ¿Por qué mintió? Por eso una persona de palabra es muy complicada. Solo puede ser admirada por otra persona de palabra. Dios es Dios de palabra. Y expresa y honra sus pactos en la palabra que ha comprometido. Y Dios eligió a Israel. Y Él es fiel aunque Israel sea infiel. Igual que nosotros, aunque nosotros seamos infieles, Él permanece fiel. Hay veces que le he fallado tanto a mi Señor que ni gana me da de mirarlo. Y hasta me da vergüenza orar. Porque me digo a mí mismo, ¿con qué cara? Hipócrita. Sin embargo, en ese momento empieza a caer un maná de gracia. Y como que uno entiende por la Escritura. Pero si de eso se trata. Si aquí el fiel soy yo. Y por gracia sois salvos. Eso no significa que nosotros no busquemos crecer por la gracia de Dios. Hay veces que mi naturaleza caída odia a ese Dios fiel, porque su fidelidad desnuda mi falsedad. Porque es como mirar al espejo. Si no miro al espejo, ya que estoy bien, pero miro al espejo de su palabra y no estoy tan bien. Dios es Dios de palabra y cumplió su palabra, y eso claramente se manifestó en un ejemplo moderno en medio del concierto de las naciones. Hugo Chávez fue maldecido por Dios. Yo no estoy hablando de su salvación, ojo, eso a mí no me compete. Estoy hablando de su enfermedad. ¿Entiendes? Oramos al Señor. Gracias, Señor, por tu palabra. Gracias porque nos has hablado el día de hoy, por tu gracia. Bendice a tu iglesia, bendice a la iglesia en Valdivia, bendice a todas las iglesias hermanas, bendice a tu iglesia a nivel mundial, Señor. Usted es fiel, yo soy infiel. Usted es santo, yo soy pecador. Usted es de una línea, yo soy un hipócrita. Pero te pido que me ayudes, porque quiero crecer en la gracia que es en Cristo Jesús. Si bien es cierto, pecamos, pero lo que te pido es que el pecado no reine sobre nosotros,
Sabemos que aún la presencia del pecado existe, pero un día se manifestará esa maravillosa aplicación de la doctrina de la glorificación, cuando ya el pecado que nos asedia no va a estar presente. Sin embargo, a través del discipulado y la exposición de tu palabra, queremos crecer a la imagen de Cristo. Muchas gracias, Señor, porque de ti, por ti y para ti son todas las cosas. Y a los que aman a Dios, todas las cosas nos ayudan a bien. Incluso nuestros pecados son usados como causa secundaria, sin usted ser culpable de nada, para que seamos formados. Cuando pecamos, trae la tristeza que es según Dios para arrepentimiento. Señor, para que por tu gracia restablezcamos la comunión. Sin embargo, nos gozamos porque la salvación no se pierde, porque no se basa en mis méritos, sino en los méritos del crucificado y el resucitado. Amén y amén.